Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Quiero ser muy rápido, muy explícito, porque en un video pasado le dimos el review a esta llave de seguridad FIDO, que en efecto está sensacional, llave de seguridad biométrica. Pero el día de hoy toca darle el review a esta gran e impresionante, que mira, se llama IEPAS FIDO, que se conecta directamente en un dispositivo iOS y nos permite, pero que se enfoque correctamente. Y si no se enfoca, pues mira, perdón, pero la puedes conectar directamente a un dispositivo iOS. Y bueno, también tiene este conector tipo C. Así es que vamos a darle directamente el review. Voy a pasarme directamente ya en el dispositivo porque quiero mostrarles algo impresionante. Es muy indispensable que se queden a lo largo de este video, así es que vamos allá. Y vale, ya estamos acá tal cual. Quiero que vean que, bueno, estoy compartiendo pantalla, pero también estarán viendo por ahí lo que es el dispositivo, este dispositivo IEPAS FIDO, esta llave de seguridad tipo biométrica para dispositivos iOS. Y quiero destacar algo importante. Bueno, hay que descargarse primero que nada lo que es IEPAS Manager. Los enlaces van a estar abajo en la descripción, pero también, bueno, directamente está en el App Store, ahí lo puedes encontrar para hacer la primera configuración de lo que es tu dispositivo. Es muy importante conectar lo que es la llave de seguridad para que nos la identifique lo que es ahí el dispositivo. Te estarán marcando ahí una luz verde, que es muy indispensable porque ya nos la está registrando lo que es pues el programa de FIDO IEPAS. Aquí está enmarcada en verde. Debemos obviamente agregarle lo que es un pin de seguridad. Es muy importante, como la anterior llave de seguridad, la de tipo FIDO también, la que revisamos, la primera que le dimos el review. Así es que de igual manera tenemos que tal cual entablar lo que es, ya sabes, el código PIN. Puede ser de 8 caracteres, ahí es a tu preferencia para tener una mayor seguridad en este dispositivo. Bueno, dicho esto, nos pasamos ahora directamente. Ya voy a pasar a configurar. De hecho, ya puedo desconectarlo, no pasa absolutamente nada. Ya está en la primera configuración con lo que es la aplicación, y ahora nos pasamos a Safari. Es muy importante que con el dispositivo, con dispositivos iOS, todo va a ser directamente desde Safari. Ojo, desde Safari. Así es que vamos allá. Vamos a desplayarnos hasta lo que es Safari. Para ello voy a irme directamente acá. Ya tengo aquí mi cuenta logueada en Safari. Para ello voy a darle clic aquí. Voy a darle aquí en gestionar mi cuenta de Google. Para ello voy a esperar un poco. Voy a desplayarme hasta la parte de seguridad. Probablemente esté censurando algunas partes. ¿Por qué? Porque ya sabes que a veces coloco ahí, pues mira, la ubicación. Y bueno, sí, en efecto estará ahí pues algunas partes censuradas, ya lo sabes. Y por ejemplo, pues, debemos darle aquí en la autenticación de 2 factores. Vamos a esperar acá. Ya estoy acá tal cual en la verificación de 2 pasos. Debo de desplayarme directamente hasta abajo en la parte donde dice llaves de seguridad. Voy a darle aquí añadir llave de seguridad, y quiero que veas que en efecto me aparece la interfaz ahí. Voy a darle USB o Bluetooth. Aquí me dice siguiente, le voy a dar aquí. Ahora sí, es momento, quiero que lo estés viendo ahí, cómo voy a conectar lo que es este dispositivo FIDO. Como he dicho, enlaces abajo y en la descripción. Vamos a estar esperando un poco ahí. Voy a darle directamente clic ahí para que me registre. Se ve coherentemente. Le voy a dar aquí en llave, por ejemplo, llave master. Ya de esta manera le voy a dar aquí en siguiente, le doy acá en listo, y mira, de esta manera ya se ha aplicado esta llave de seguridad. Ahora sí podemos, de hecho ya me lo dice aquí tal cual, llave de seguridad predeterminada. Por ejemplo, hacer esto, voy a hacer lo que es esta opción. Voy a darle directamente acá clic para que en efecto podamos observar que mira, vamos a hacer la prueba. Ahí es la prueba de fuego para poder acceder nuevamente utilizando lo que es la llave de seguridad. Así es que voy a darle acá, voy a darle en cerrar sesión, voy a esperar un poco ahí. Como he dicho, esto funciona sensacional. Vamos a darle ahí, y de hecho me la pide aquí, me la está solicitando la verificación en 2 pasos por medio de esta llave de seguridad. Simplemente le voy a dar aquí, vamos a esperar ahí, le voy a dar aquí en siguiente, vamos a darle aquí. Es muy importante ver que está parpadeando. Vamos a esperar. Mira, ya en efecto pues podemos entrar ahí tal cual a lo que es la cuenta sin ninguna clase de problemas con este dispositivo. Así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción. También algo muy indispensable es que podemos utilizarla también
con lo que es una PC, con un Android aquí, porque tiene la conexión tipo C. No es únicamente estancado para iOS, así es que también para dispositivos Android funciona sensacional. Eso hay que directamente un correctivo, porque había mencionado al inicio que era únicamente para dispositivos iOS, y no, también funciona sensacional para Android y también para PCs con tipo C. Así es que ahora sí, vamos ya directamente a la PC. Ya finalmente todos los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción. Son directamente dispositivos de Feitian. Ahí Pass Fido, puedes encontrar diversos. Así es que, ojo, muy importante destacar lo siguiente: si te gustan algunas de estas llaves de seguridad, ya puedes adquirirlo directamente. Te lo envían a cualquier parte, a cualquier región. Yo, por ejemplo, si quisiera adquirir, ojo, el Pass Fido, por ejemplo, si quisiera ahí directamente, aquí por ejemplo tendríamos, lo das aquí en añadir a lo que es el carrito y ya puedes aplicar el código de descuento exclusivo. Por ejemplo, vamos a darle acá, vamos a darle por ejemplo aquí, por ejemplo voy a reducirlo acá a 1, aplicamos lo que es este código de descuento. Quiero que lo observes acá tal cual, ya lo había aplicado, pero vamos a ver, debes de aplicar el código de descuento MasterTutos93, aplicas el cupón y mira, ya lo tienes, 62, así es que es muy importante. Si te gusta alguno de estos dispositivos, puedes darle directamente pagar con PayPal los envíos a cualquier parte, a cualquier región, así es que ya lo sabes. Aquí tienes diversos productos en Feitian, de diversos, aquí por ejemplo la llave biométrica que habíamos realizado, lo que es ese video, te lo voy a estar dejando también abajo en la descripción. Todos puedes aplicar el código de descuento MasterTutos93 ahora mismo, así es que ya lo sabes. Enlaces abajo en la descripción y también en el comentario fijado. Todas clases de llaves de seguridad las encuentras ahí con esta gran empresa Feitian. Así es que ya lo sabes. Nos vamos a ver en un próximo video. MasterTutos fuera. Peace out. Audio Jungle.